se encuentra un capítulo en Obrero Evangélico que habla sobre la influencia. Este capítulo tiene el título Consideración para los que luchan con dificultades. El cielo está vigilando para ver cómo desempeñan su mayordomía los que ocupan posiciones de influencia. Las demandas que se les hacen como mayordomos se miden por la extensión de su influencia. Cuando os relacionáis, podéis ser una ayuda y una bendición mutua si os rodeáis de una influencia divina. Pero algunos tienen graves defectos que se están profundizando en ello y que si no vencen, ahuyentarán al Espíritu de Dios del corazón. Es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3:17 nos dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. En Conflicto y Valor encontramos un ejemplo de alguien de influencia, que es el caso del rey Roboam. En cuanto a Roboam, se dice que existe una triste constancia que no ejerció una influencia enérgica en favor de la lealtad a Jehová. A pesar de ser de una naturaleza de una voluntad fuerte y egoísta, lleno de fe en sí mismo y propenso a la idolatría, si hubiese puesto toda su confianza en Dios, habría adquirido fuerza de carácter, fe constante y sumisión a los requerimientos divinos. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Cuán triste y rebosantes de significado son las palabras, y con él todo Israel, el pueblo que Dios había elegido, que había escogido para que se destacase como luz de las naciones, circundante, se apartaba de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que le rodeaban. Existe una ley de causa-efecto, y aquí hay un párrafo que nos dice así: así como Salomón vivió la experiencia, Roboam también. La influencia del mal ejemplo lo extravió y con eso también influyó en muchos. Es por eso que hay dos libros que son consejos del sabio Salomón, después que por la gracia del Señor él pudo retornar a los caminos del arrepentimiento, la confesión, y él trató, especialmente los consejos son para los jóvenes, como Proverbios, Eclesiastés, sobre la vanidad de la vida, de las fuerzas, y él quiso rectificar, pero en su hijo las cosas no se dieron bien. Roboam es un ejemplo de la influencia del padre sobre el hijo, y por su posición que ellos ejercían, el pueblo de Israel se fue a la idolatría. Lo mismo sucede hoy, con mayor o menor grado, con todo aquel que se dedica a hacer el mal. No se limita a tal la influencia del mal proceder. Nadie vive para sí, nadie perece solo en su iniquidad. Toda la vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o una influencia sombría y desoladora que lleva hacia la desesperación y la ruina. Conducimos a otros hacia arriba, a la felicidad y la vida inmortal, o hacia abajo, a la tristeza y a la muerte eterna. La influencia personal es un poder. Debe obrar con la influencia de Cristo, elevar donde Cristo eleva, impartir los principios correctos y detener el progreso de la corrupción del mundo. Debe infundir la gracia únicamente Cristo puede impartir. Nosotros somos simplemente canales de influencia a través de nosotros. Yo creo que todos podemos tener un testimonio, un ejemplo de cómo Dios usa los instrumentos que menos nos imaginamos como una forma de influenciar la importancia de retornar a sus caminos. Esto se encuentra en Profetas y Reyes 145, 175 y 273.
Nosotros solo podemos dar lo que recibimos. Y en la última parte del párrafo dice, debe difundir la gracia que únicamente Cristo puede impartir. Una de las maneras en que más se ejerce influencia la encontramos en la voz. La voz se usa para el bien o para el mal. Como un ejemplo de esto encontramos a Jesús. Las enseñanzas de Cristo eran impresionantes y solemnes. Su voz era melodioso. Esto lo encontramos en La voz, educación y uso correcto. Existe todo un capítulo, la importancia del tema. ¿No debiéramos, por tanto, nosotros estudiar para tener una voz melodiosa como la de Cristo? Él ejercía una poderosa influencia porque era el Hijo de Dios. Nosotros estamos tan por debajo de Él y somos tan deficientes que aún si hiciéramos lo mejor posible, nuestros esfuerzos serían insuficientes. No podemos obtener y poseer la influencia que Él tenía. Pero, ¿por qué no nos educamos a nosotros mismos para llegar a estar lo más cerca posible del modelo y ejercer sobre la gente la mayor influencia posible? Ahora, ¿cómo se ejerce la influencia? Nuestras palabras, nuestros actos, nuestra conducta, nuestra manera de vestir, todo debiera predicar. Hay un ejemplo muy bonito que se encuentra en Reyes, en tiempo del profeta Eliseo. Una niña, no sabemos cuál era su nombre, pero sí sabemos la influencia que ejerció sobre un hombre enfermo, Naamán el leproso. A través de las palabras ella le transmitió un mensaje muy importante. Si mi Señor fuera a Israel, el profeta oraría y podría ser curado de su enfermedad. No solo debiéramos hablar con nuestras palabras a la gente, sino que todo lo que tenga que ver con nuestra persona debiera ser un sermón para ellos, para hacer sobre ellos las impresiones correctas, para que lleven a sus hogares la verdad hablada. De esta manera nuestra fe se mantendrá bajo una mejor luz ante la comunidad. Para poder tener esta influencia, el Señor nos hace un pedido. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Jesús, cuando habla del corazón, dice, del corazón sale cosas buenas y cosas malas. Si solamente nos afectara a nosotros en forma personal, sería una cosa, pero no todos, en mayor o menor grado, tenemos una esfera de influencia. Que el Señor en su gracia pueda hacer con todos. Especialmente está llegando las horas de una nueva semana, para que podamos, con su gracia y ayuda, con la influencia de los santos ángeles, que muchas veces modifican nuestras palabras, modifican todo nuestro ser, para que Cristo sea revelado a la humanidad. Amén.